¿Quién o qué representa la gran ramera en el Apocalipsis? ¿Cuáles son las características principales de la gran ramera mencionadas en el Apocalipsis? ¿Cómo se relaciona la gran ramera con Babilonia en el contexto del Apocalipsis? Hoy hablaremos y analizaremos sobre la misteriosa mujer mencionada en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 17, conocida como la gran ramera. Era de su conocimiento que Jesucristo tiene a la iglesia como su esposa. Sin embargo, el anticristo, que siempre busca imitar, también posee su contraparte, la cual es la gran ramera. Este es el tema principal de nuestra charla hoy, una historia que nos recuerda a la de la Bella y la Bestia. ¿Estaba usted al tanto de que, aunque la gran ramera pueda parecer atractiva por fuera, por dentro es todo lo contrario y que finalmente será el propio anticristo quien la persiga? En resumen, el anticristo realmente desprecia a la gran ramera. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esto? ¿De qué nación, de qué lugar, de qué imperio surgirá la gran ramera? ¿Quiénes la forman? ¿Qué religión será la que la establezca? ¿Qué función tiene el falso profeta en todo esto? Vamos a explorar estas preguntas y muchas más en el video de hoy. Por eso te invito a que le des me gusta a este video, lo compartas con amigos y si es tu primera visita a nuestro canal, te suscribas y actives las notificaciones. Porque en este día solo recurriremos a la palabra de Dios, no a la historia, ni utilizaremos la ciencia para desvelar estos misterios. Será la propia Biblia la que nos revele la verdadera identidad de esta mujer enigmática. La Biblia no es un libro antiguo, es un libro que habla del futuro. Y todo lo que ves en las noticias se está cumpliendo exactamente como está escrito. Yo soy el hermano Daniel y estás en tu canal Sendero a la Verdad. ¡Comencemos! Quiero enfatizar que ningún creyente debería ignorar las profecías en estos tiempos en que vivimos, ya que los eventos anunciados en la palabra de Dios están a punto de suceder y parece que el final de esta era se está extendiendo ante nosotros. El tiempo avanza lentamente y nos encontramos al borde de la segunda venida de Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. Este tema es de gran relevancia y hoy vamos a examinar todos los aspectos relacionados con la gran ramera, esa religión mundial que representa la fusión de diversas deidades de varias culturas y filosofías y su significado. ¿Sabía usted que el anticristo se mantiene oculto, esperando el momento oportuno para surgir y apoderarse del dominio? También quiero mencionarle, especialmente a usted que se ha conectado hoy, que el anticristo conseguirá ejercer control y dominio mediante la gran ramera. El capítulo 17 del Apocalipsis describe el periodo conocido como la Gran Tribulación. Es importante señalar que las tres religiones más grandes, el catolicismo, el judaísmo y el islam, ya se han unificado bajo el nombre de la casa abrahámica. Todo esto está allanando el camino para la aparición del anticristo. La iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, redimido por su sangre, ya no se encuentra presente en este capítulo 17, porque ha sido arrebatada, dejando paso a la aparición de la falsa esposa, a la que llamaremos la Bella, mientras que al anticristo lo denominaremos la Bestia. Así que es acertado decir la Bella y la Bestia. Invitamos a leer Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1, donde hoy exploraremos a la mujer y el enigma de su naturaleza. Se me acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven aquí, te mostraré el juicio contra la gran ramera, aquella que reina sobre las muchas aguas, con la que los reyes de la tierra cometieron actos impuros y cuyo vino de la inmoralidad embriagó a los habitantes de la tierra. Luego, en el espíritu, fui llevado al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos.
Esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ostentando oro, piedras preciosas y perlas, y sostenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y la suciedad de su inmoralidad. Para comprender el libro del Apocalipsis es esencial leer la Biblia en su totalidad. No es posible simplemente abrir el libro del Apocalipsis y empezar a analizarlo, ya que está lleno de símbolos y figuras que solo pueden ser comprendidos e interpretados con la ayuda de otras partes de la palabra de Dios. Por tanto, se hace referencia a una ramera de color escarlata. En la profecía bíblica, las figuras femeninas suelen simbolizar distintas formas de religión, como podemos observar en el Antiguo Testamento, independientemente de si representan aspectos positivos o negativos. Un ejemplo claro es que la Iglesia de Jesucristo es denominada la esposa de Cristo, en concordancia con las Escrituras. Sin embargo, en este caso, nos encontramos ante lo que se describe como la madre de todas las rameras. Según Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Esta figura simboliza una religión mundial, lo cual es un punto crucial para entender. Hablar de una religión mundial implica referirse a una iglesia apóstata, es decir, la antítesis de la iglesia verdadera. Si la iglesia es considerada la esposa de Cristo, esta otra figura sería la anti-iglesia. En otras palabras, esta mujer representa a una entidad que seducirá a las naciones. Te invito a reflexionar y a compartir en los comentarios. ¿Estás familiarizado con el concepto de ecumenismo? La palabra de Dios es sumamente clara al respecto. Si nos dejamos seducir por este mundo que comete adulterio espiritual, nos convertimos en adversarios de la esposa. ¿La razón? La esposa ha sido redimida a un alto costo, purificada mediante la sangre, y la Biblia lo expresa sin rodeos en Santiago, capítulo 4, versículo 4, de la siguiente manera: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo representa una hostilidad hacia Dios? Por lo tanto, cualquiera que decida ser amigo del mundo se establece como enemigo de Dios. Este principio se hace evidente en las Sagradas Escrituras. Así, nos convertimos en verdaderos adversarios de Dios al optar por amar el sistema del mundo. La necesidad de recurrir a estos versículos radica en su importancia para desentrañar este enigma de manera contundente. Por eso buscamos iluminación en otros textos bíblicos, y es por esto que no se puede simplificar el entendimiento de quién es la gran ramera a un video de 1 minuto o menos, ya que carecería de una base sólida. Amado hermano y hermana, si crees que este video está siendo de bendición para ti, te invito a que te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. También puedes dejarnos tus opiniones y sugerencias para nuestros próximos videos. Sigamos. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 2, expresó: Pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dedicó su vida a levantar, edificar y fundar iglesias. Consciente de que la iglesia es la esposa de Cristo, predicaba, exhortaba y enseñaba a las congregaciones a renunciar al pecado. Babilonia simboliza la religión falsa, y de hecho el término Babilonia es clave y de gran importancia, lo que nos lleva a revisar el libro de Génesis para entender y descifrar quién es la gran ramera. Esto no se puede determinar leyendo solo un fragmento de texto. Es necesario profundizar más. ¿Dónde se menciona Babilonia por primera vez? ¿Cuál es su origen? ¿Qué significado tiene Babilonia? ¿Qué implica el uso de Babilonia en la Biblia? Aunque hoy en día Babilonia es un sitio de ruinas, quiero señalar algo importante. ¿Sabías que el espíritu de Babilonia todavía está activo en la actualidad? ¿Te has percatado de que Babilonia, por así decirlo, ha resurgido en un nuevo imperio? Al referirnos a Babilonia,
recordamos esa antigua ciudad repleta de idolatría, paganismo y pecado. Pero es fundamental reconocer que todas las religiones falsas y sectas tienen sus orígenes en Babilonia. Puedes pensar, existen muchas sectas y religiones, y entre ellas debe haber una verdadera. Hoy quiero afirmarte que Jesucristo es la verdad y su iglesia está compuesta por todos los santos de diferentes tiempos y generaciones que han adorado a Cristo de todo corazón y mente. Ellos, redimidos y purificados, constituyen la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿de dónde surge la religión falsa? Durante el tiempo de Daniel en Babilonia, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que deseaba que fuera interpretado. Observa lo que relata Daniel 2, versículo 2. El rey convocó a magos, astrólogos, hechiceros y sabios para que le explicaran sus sueños. Se presentaron ante el rey, y es importante notar que eran practicantes de religiones falsas. Esta es la Babilonia en la que Daniel se encontraba. Sin embargo, Babilonia tiene un origen mucho más antiguo y a lo largo de la historia ha sido un refugio para lo demoníaco, y en la actualidad los espectros de Babilonia están circulando por el mundo, aunque pueda parecer increíble. Quizás intentes ubicar Babilonia en un mapa y no la encuentres física o geográficamente. Lo que hoy es conocido como Irak corresponde a la antigua Babilonia, pero Irak y su cultura actual no se asocian con la influencia de aquella Babilonia que domina el mundo. Un concepto crucial a entender es el vino de su fornicación. ¿A qué se refiere este vino? Te pregunto, ¿la astrología podría ser este vino? La astrología es practicada por miles de millones de personas alrededor del mundo. ¿Cuántos han visto programas de horóscopos donde se dice Tauro representa esto, Géminis aquello? ¿Cuántas personas leen el tarot abiertamente o te dicen cuál es tu color de la suerte? ¿Cuántas personas confían en supersticiones o consultan su horóscopo diariamente? Si tienes un horóscopo en casa, es momento de deshacerte de él. Elimínalo de tu vida. No perteneces a ningún signo zodiacal. No es cuestión de nacer en diciembre y ser Sagitario. No perteneces a estos signos. Todo esto tiene un origen en Babilonia. Pero entonces, pastor, explíqueme, ¿cómo se relaciona Babilonia con la gran ramera? Veamos lo que indica el Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, para entender a la mujer y a su descendiente nefasto. ¿Quién es este descendiente? Porque el texto nos revela que la madre de las rameras, cuyo origen está en Babilonia, observe bien, el origen y el significado se remontan a Babilonia, ha sido la progenitora de todas las religiones falsas del mundo. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo ha dicho? Por favor, leamos lo que el versículo 5 especifica. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este pasaje se destaca en la versión Reina Valera con letras mayúsculas. La mujer escarlata ha instruido a sus descendencias en cómo prostituirse espiritualmente. ¿Y quiénes son algunas de estas figurativas prostitutas? La religión de la nueva era, la adoración a Satanás, el culto a la madre tierra, el hinduismo, el islamismo y la apostasía dentro del cristianismo, todas son descendencias de esa religión falsa. Pero ¿cómo pueden ser consideradas descendencias? Incluyamos también al gnosticismo, taoísmo, agnosticismo, el movimiento Hare Krishna y muchas otras creencias más. Cuando mencionamos a los testigos de Jehová, a los mormones, a los masones, seguidores del movimiento de la nueva era, profesionales de la salud holística, ecologistas, activistas políticos, educadores, defensores de los derechos humanos, adoradores de diosas, creyentes en la reencarnación, astrólogos y otros que influyen en el mundo actual, así como a los seguidores de la llamada ciencia cristiana, todos ellos forman parte de esta vasta red establecida por la gran ramera. ¿Quién es el líder del movimiento de la nueva era? Quiero citar exactamente sus palabras. Honramos la verdad
y la belleza de todas las religiones del mundo. Es importante destacar que la nueva era tiene una fuerte conexión con el ecumenismo y buscan crear una religión mundial. Así lo expresaron: honramos la verdad y la belleza de todas las religiones del mundo y creemos que cada una contiene una semilla divina, una parte del espíritu que nos une. Este pensamiento facilitó la creación de lo que se conoce como la Casa Abrahámica, una unión del catolicismo, el judaísmo y el islam bajo esta misma filosofía. En la Casa Abrahámica existe un espacio donde se fusionan las religiones, pronunciando sermones que incorporan el Corán, la Biblia y la Torá. La razón, porque este es el diseño de la Gran Ramera. Los adherentes de la nueva era creen que Dios se manifestó en Jesús, pero también como Buda, el Dalai Lama, Krishna, entre otros. No consideran que la Biblia sea la única guía espiritual. He encontrado personas que llevan consigo la Biblia, el Corán, textos budistas, el Libro de Mormón y publicaciones de los Testigos de Jehová, subrayando que los Testigos de Jehová no utilizan una Biblia tradicional, sino un texto propio. Similarmente, los mormones poseen lo que consideran otro testamento de Jesucristo. De esta manera, identificamos a los descendientes de la Gran Ramera, las religiones emergentes que se fundan fuera de la palabra de Dios, incluyendo el ecumenismo y la conducta destructiva de esta figura. ¿Y qué relevancia tiene esto? Esta mujer no solo se caracteriza por ser una ramera, sino que también es una asesina. ¿Quién lo afirma? Lo dice el Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6. Y vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, me maravillé grandemente. Observen que durante la gran tribulación, muchos se verán obligados a unirse a esta religión una vez se establezca a nivel mundial. La gente será inducida y presionada a formar parte de esta creencia. El falso profeta, que actúa como el principal propagandista de la bestia y es un líder religioso, reconocerá y promoverá a la bestia. Así lo declara la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, resaltando lo dicho por el falso profeta. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a cuantos no la adorasen. ¿Cuál es la función del falso profeta? Establecer la adoración y exaltar al anticristo. Inicialmente todas las religiones parecen llevar a Dios, pero cuando se manifieste el falso profeta, su objetivo será unificar a aquellos seguidores de religiones falsas, adoradores de ídolos, estatuas y esculturas, diciéndoles: este es el Dios que deben adorar. Les revelará al anticristo y aquel que no lo adore será condenado a muerte o torturado. Si estás vivo en esos tiempos, te verás obligado a creer y arrodillarte ante la bestia, el anticristo, o enfrentarás la muerte. Recordemos, estamos hablando del periodo de la gran tribulación. La iglesia ya no estará presente. Entonces, pastor, si como iglesia no estaremos presentes, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Bienaventurado el que lee y aquellos que escuchan las palabras de esta profecía. Esto se debe a que, si investigas después de este video, te invito a hacerlo. Busca en Google el término Crislam. Y no solo eso, busca también acerca de la Casa Abrahámica. Ya está en marcha. Se avecina una conversión obligada. Van a presionar y torturar a todos aquellos que no adopten esta religión. Inicialmente, la religión conocida como la Casa Abrahámica parecerá atractiva. ¿Por qué? Porque presentará una falsa imagen de unidad. La palabra de Dios también advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Reflexionemos sobre esto. Durante la gran tribulación, esta ramera inundará el mundo con su engaño. La religión falsa históricamente ha causado grandes derramamientos de sangre. Solo piense en la Santa Inquisición. Si después de este video te interesa profundizar, te animo a investigar sobre la Santa Inquisición. ¿Por qué afirmo que el cristianismo no es una religión en el sentido tradicional? Siempre he sostenido que es más bien una relación vital con Jesucristo. El cristianismo se origina en Cristo. En Antioquía,
los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez. Sin embargo, el cristianismo o la congregación en la que nos reunimos no constituye la verdadera religión. La razón: Jesucristo nunca empleó la palabra religión. Al revisar los 4 evangelios y la vida de Jesucristo, se observa que nunca menciona la palabra religión. Esto es significativo. Jesucristo hablaba de mi reino repetidamente y solo mencionó la palabra iglesia en 2 ocasiones en los evangelios. Esto contrasta con lo que a menudo alegan las iglesias tradicionales, que dicen ser la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, lo cual es un malentendido. Ahora, observemos a la mujer y su terrible aliado. Veamos a esta mujer en sus verdaderas acciones y cuando se revele tal cual es. La mujer tiene un cómplice denominado la bestia, también conocido como el anticristo. Recordemos lo que Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 nos muestra. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia, como hemos estudiado, aparece en los capítulos 12 y 13, identificada como el anticristo, cubierta de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí se evidencia la unión definitiva entre la iglesia y el Estado. Es por esto que, al consultar la Biblia, también encontrarás una trinidad satánica compuesta por el falso profeta, el anticristo, conocido como la bestia y el dragón. Por favor, leamos Apocalipsis capítulo 17, versículos del 7 al 13. Aún queda mucho por revelar. ¿Qué implica todo esto? Vamos a leer y entender. El ángel me interpeló: ¿por qué te sorprendes? Te revelaré el misterio. Continuemos. Aunque desees hacer una pausa, hay más por descubrir. Te revelaré el misterio presente en la misma Biblia sobre la bestia que lleva a la mujer, la cual posee 7 cabezas y 10 cuernos. ¿La bestia que viste existe y al mismo tiempo no? ¿Cómo así existe y no? ¿Qué relación tiene esto con la supuesta resurrección que el falso profeta pretende ejecutar? El falso profeta intentará simular una resurrección, un tema que también exploramos en Apocalipsis capítulo 13, que habla de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. La frase "la bestia que viste y no es" se refiere a esta falsa resurrección y está destinada a surgir del abismo y dirigirse a la destrucción. Su fin está marcado. Cuando el adversario intente traer a tu memoria el pasado, toma la Biblia y hazle recordar su destino final. Está condenado a la perdición. Aquellos habitantes de la tierra cuyos nombres no se hayan inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida quedarán atónitos ante la bestia que fue, no es. Y sin embargo, será. Para quien tenga entendimiento, esto es clave. Las 7 cabezas representan 7 montes. Te pregunto, ¿qué ciudad se erige sobre 7 colinas? Eso puedes investigarlo luego en Google. ¿Qué ciudad es famosa por situarse sobre 7 montes? Aún no he mencionado nada específico sobre los reyes sobre los cuales se asienta la mujer. Escúcheme atentamente. Si permanecen hasta el final de este video, prometo revelarles los nombres de esos 5 reyes específicamente. Les insto a quedarse hasta el final. 5 de estos reyes ya han caído, les nombraré a uno de ellos. Aún hay uno que no ha llegado, y cuando lo haga, su reinado será por un corto periodo. La bestia que fue y no es, también es considerada el 8º rey, surgiendo de entre los 7 y está destinada a la perdición. Los 10 cuernos que has visto representan a 10 reyes que todavía no han recibido un reino, pero que recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia, por un breve tiempo. Estos reyes tendrán un propósito unificado y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y recuerda, es la bestia la que busca emerger y tomar el control. Entonces, ¿cuál es el rol de la gran ramera? Su función es allanar el camino para la manifestación del anticristo. Es crucial entender que el anticristo y el falso profeta no son la misma entidad. Ahora exploraremos el papel de cada uno. El pasaje bíblico menciona que la bestia fue muerta y surgirá del abismo. ¿Cómo crees que sucederá esto? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Cómo surgirá la bestia del abismo?
El enemigo, un eterno imitador de los planes divinos, simulará una resurrección. Jesucristo resucitó. Y esa resurrección es un hecho verdadero, razón por la cual rendimos gloria y honra a Dios, y su cuerpo nunca ha sido encontrado. La resurrección de Cristo es auténtica. ¿Sabías que el anticristo recibirá una herida mortal y luego emergerá del abismo? Este evento asombrará al mundo, confirmando la autenticidad de la bestia, llevando a muchos a preguntar: ¿quién es como la bestia? Incluso los niños exclamarán: ¿quién como la bestia?, mostrando cómo su propósito es engañar. Pero ahora veamos el poder emanado de la bestia. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9, nos trae algo muy intrigante. Por eso mencioné que al final revelaré quiénes son esos 5 reyes que han sido derrocados. La Escritura dice: aquí la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esto es algo que puedes investigar por tu cuenta, ya que prefiero evitar que este video sea eliminado por su contenido crítico. Realmente, si investigas un poco y descubres cuál es la ciudad construida sobre 7 colinas, tendrás una pista de a dónde apunto. Quiero mencionarte algo interesante. ¿Sabías que uno de los imperios más poderosos, el Imperio de Hierro, el Imperio Romano, se ha vislumbrado como restablecido en tiempos recientes? ¿Cuándo? ¿Cómo se manifestará este renacimiento? Al hablar de Babilonia, nos referimos al origen de las religiones falsas, el lugar donde todo comenzó. La Torre de Babel es un ejemplo emblemático de este inicio. Pero, ¿estabas al tanto de que el imperio babilónico será reconstituido y se disfrazará dentro del marco del Imperio Romano, aunque el Imperio Romano ya haya atravesado su época dorada y declive? Pero permíteme leer lo que Apocalipsis 17:10 nos dice. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga debe permanecer por poco tiempo. En la época en que Juan escribió el Apocalipsis, ya habían reinado 5 importantes emperadores en el Imperio Romano. Enumeremos sus nombres: César, Augusto, Claudio, Calígula, Tiberio y Nerón. Y queda uno que aún no ha llegado. ¿Quién es ese que falta por venir? Se refiere al anticristo, que gobernará sobre un imperio romano revivido durante la gran tribulación. Sin embargo, la narrativa no termina ahí. Juan añade: y cuando venga, debe durar un corto tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, aunque proviene de los 7, y se dirige a la perdición. Este 7º ente será el que sufra muerte, y al resurgir se convertirá en el octavo. Pasará por la muerte, será herido y destruido. Inicialmente será considerado el 7º, pero tras su resurrección será el octavo y marcará el comienzo de una nueva era. Morirá como un ser humano y resucitará como un ente superhumano, momento a partir del cual se realizarán grandes milagros y comenzará una adoración mundial. Todo esto tras su resurrección falsa. El anticristo emergerá como un superhumano. ¿Te has preguntado por qué la tecnología avanza a pasos agigantados? Todo está relacionado con la tecnología. Este será el anticristo. Y todos aquellos vinculados con la tecnología exclamarán: ¿quién como la bestia? Ahora reflexionemos sobre aquellos que acompañarán a la bestia. Piénsalo bien. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 13, nos trae aún más revelaciones interesantes. Aún no hemos profundizado completamente en el mensaje de la palabra de Dios. Observa lo que se nos dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero reciben autoridad como reyes por una hora, junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Previamente aprendimos que un cuerno dentro de la profecía bíblica simboliza poder. Así, cuando la Biblia habla de cuernos, está refiriéndose a poder. Por lo tanto, los 10 cuernos representan a reyes títeres emergidos de un imperio romano reunificado. ¿Quiénes son estos reyes, pastor? Por favor, empiece a nombrarlos uno a uno y le creeré. Esto es
crucial. Apocalipsis capítulo 17 revela aspectos significativos. Para comprenderlo a fondo, es necesario también entender lo que Daniel capítulo 9 nos dice, ya que ahí se habla de las 70 semanas destinadas para estos tiempos. ¿Sabías que hay una semana que aún no se ha cumplido? Estamos al borde de entrar en esa última semana, la cual será conocida como el tiempo de la gran tribulación o el periodo del gobierno del anticristo. Pero este tiempo también marca la restauración de Israel. Vamos a explorar Apocalipsis capítulo 17. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo se denomina esta confrontación, esta batalla? La batalla de Armagedón se librará contra el Rey de reyes y Señor de señores. En su delirio, el enemigo cree poder derrotar al Cordero de Dios, una verdadera locura premeditada. Desde siempre, el enemigo ha aspirado a eliminar y vencer a Dios, viviendo en un constante engaño. Ha buscado incitar conflictos, empleando a la humanidad lo más preciado para Dios. La bestia tiene un objetivo claro: retar al Cordero. Lo ha intentado desde el inicio con los seres humanos. Y en la actualidad, en diversos países se han instituido lo que se llaman los derechos humanos, que incluyen el derecho al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, alterando la naturaleza del matrimonio. Aquellos que han seguido a la amada bestia eventualmente reconocerán su error, pero no se arrepentirán, continuando en su blasfemia. Ahora consideremos a la mujer escarlata y su religión apóstata. En Apocalipsis, capítulo 17, versículos 14 al 18, se narra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, pues Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, llamados, elegidos y fieles. Además, se añade: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos odiarán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego, pues Dios ha inspirado en sus corazones ejecutar su voluntad, unirse y entregar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. La Biblia nos lo hace evidente, ofreciéndonos la interpretación precisa del enigma de esta mujer. Los tiempos están definidos. ¿Para qué? Para el fin de la camaradería, la etapa de luna de miel ha concluido, y la bestia, movida por su furia, la devastará. Así es como se presenta. ¿Por qué la bestia siente tal aversión hacia la ramera? ¿Por qué detesta tanto al imperio romano renacido de sus cenizas? La respuesta es la envidia. La bestia codicia sus riquezas y desea apropiárselas. Después de desolarla, la deshonrará desnudándola y exponiendo su degradación moral. Todo lo que sucede con las naciones, con los líderes políticos y los llamados derechos humanos, forma parte de la estrategia de la bestia. Los gobernantes son meros instrumentos que el adversario utiliza mediante el anticristo para después abandonarlos, devorarlos, consumiendo su esencia y finalmente destruirlos, incinerando los restos de su existencia. ¿Por qué actuará así el anticristo? Su objetivo es convertirse en el único gobernante del mundo, eliminando toda competencia. No habrá más esculturas ni estatuas, no más cultos a Semiramis y Tamuz. La madre tierra desaparecerá, al igual que el hinduismo y el islam. Se tratará de un esquema orquestado por Satanás a través del anticristo, quien se valdrá de todos los medios disponibles, en este caso las religiones falsas del mundo, para luego dejarlas en vergüenza. Destruirá a la gran ramera por designios divinos. Apocalipsis 17 y 17. Revela que Dios inspirará esta acción en sus corazones. ¿Sabías que el enemigo actúa en realidad como un servidor de Dios? Sí. En la Biblia se muestra al enemigo como un instrumento en manos de Dios. La bestia o el anticristo no tiene verdadero poder de gobierno. Todo esto corresponde a un plan divino. Dios ha utilizado al adversario como herramienta, aunque éste crea gobernarse por sí mismo. Pero incluso el enemigo necesita solicitar permiso a Dios.
porque es Él quien realmente tiene el control. El enemigo está limitado por Dios. Y finalmente la destrucción de la ramera se llevará a cabo por motivaciones políticas. El deseo de dominar el mundo es vano, ya que el verdadero soberano del universo es el Dios Todopoderoso. ¿Quién puede decir amén a esto? ¿Cuál es el significado de este capítulo? Nosotros somos como la pareja prometida a Cristo y debemos tomarnos muy en serio nuestro compromiso con Dios. No deberíamos interesarnos en seguir otras creencias falsas. Mucha gente se distrae explorando diferentes creencias. Pienso que algunos dirán, es importante saber sobre diversas religiones. Y quizás empiecen a investigar sobre diferentes creencias para ver qué encuentran. Pero, ¿qué pienso cuando alguien dice que quiere aprender sobre otras religiones? Es como si una persona casada quisiera saber cómo son otras personas fuera de su matrimonio, queriendo conocer sus maneras y apariencias. Es similar cuando decidimos indagar sobre otras religiones. Te aconsejo que te mantengas fiel a Jesucristo y te aferres firmemente a esa creencia. No deberías interesarte por otras religiones. ¿Por qué? Porque es el objetivo del anticristo desviar a los ya elegidos. Puedes decirme, no exageres, creo en Cristo y he sido cristiano toda mi vida. Estoy seguro de mi fe. Pero la Biblia indica que incluso los elegidos pueden ser engañados. La nueva era es muy atractiva actualmente, al igual que el Islam, que ha cautivado a muchos, incluyendo a cristianos que han cambiado de fe después de visitar lugares sagrados o Egipto. Incluso hijas de pastores se han casado con hombres egipcios y se han convertido al Islam. Esto le sucedió a Israel. Entonces, no dejes que los deseos destructivos triunfen en tu casa o tu familia. Haz que Jesucristo sea una presencia viva en ti. Mantente firme en tus principios. No dejes abiertas oportunidades, ya que por ellas podrías darle a Satanás la posibilidad de entrar. Hay cristianos que van a Dubái, parten llevando la Biblia y vuelven con el Corán. Esto está sucediendo globalmente. Hay muchos cristianos convirtiéndose al Islam, muchos leyendo el Corán. No es solo por curiosidad académica. Sé de cristianos que dicen, acabo de adquirir el Corán pensando que es el texto más antiguo. Pero el Corán no es el texto más antiguo. Fue escrito 500 años después de otros textos. Todo esto tiene su origen, pero ¿de dónde viene? De Babel, de la Torre de Babel. Nimrod fue quien edificó la Torre de Babel y fundó Babilonia, que es visto como el punto de origen de grandes religiones y corrientes de pensamiento consideradas negativas. Por lo tanto, debemos inclinarnos siempre ante el Señor Jesucristo. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo video. Dios les bendiga.